Hola, hola, te saludo Fabiola Estrada de mi canal, tu canal Fabiola Estrada TV. Y hoy estoy con un invitado muy especial, estoy muy contenta de que esté aquí presente, el pastor Donaldo Jiménez. Pastor, bienvenido a mi canal, su canal Fabiola Estrada TV. Gracias por aceptar mi invitación. Amén. Gracias, Fabiola. Es un placer estar aquí en tu canal en esta entrevista. Gracias, pastor. Sí, hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante que se trata de los ministros del nuevo pacto. Y eso lo vamos a encontrar en Corintios, ¿ok? Corintios 3 y 4. Porque muchas veces leemos la Biblia y no entendemos qué es lo que quiere decir. Pero antes de hablar de eso, voy a nombrar a mis auspiciantes. El ingeniero Jesús Sánchez, quien es asesor de empresas a nivel internacional, y Waffles Caracas. Y aquí abajo les dejo los contactos para que los llamen, para que los localicen y para que compren sus productos de Waffle Caracas en este caso, ¿no? Y bueno, sin más que decir y sin más preámbulo, vamos a hablar un poco de lo que es ser ministro en el nuevo pacto. Yo estaba leyendo un poco en la Biblia, pastor, en Corintios 3 y 4, que, bueno, y en la Biblia generalmente, en el Nuevo Testamento se habla del nuevo pacto, que es cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Pero yo pienso y pregunto, ¿es nada más recibir a Cristo en nuestro corazón o es ser ejemplo o seguir el ejemplo que dejó nuestro Señor Jesucristo? Bueno, como se trata de ministros de un nuevo pacto, el nuevo pacto ahora es en Cristo Jesús. Recordemos que Cristo Jesús vino a los judíos y les planteó el nuevo pacto escrito en el corazón. Por eso dice 2 Corintios capítulo 3, dice que ahora somos cartas leídas, escritas, la ley de nuestro Señor escrita en carne o en corazón de carne, hablando de la sensibilidad. Y en este nuevo pacto, el pacto exactamente lo escribe el Espíritu de Dios a nuestras vidas, a nuestro corazón. Con eso, pero yo sí decía, ¿qué es eso, un nuevo pacto? ¿Y cómo es eso de que somos cartas de Cristo en tablas de carne de corazón? No lo entendía, porque a medida que uno va leyendo dice que el viejo pacto habla de tablas, ¿no? De cartas en tablas, que ya no es así. Por eso es que preguntaba, porque dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, que es lo que usted me acaba de decir. Sí, exacto. ¿Cómo es eso? O sea, Sí. Bueno, recordemos también que la ley fue escrita en piedra, dándosela a Moisés, que él mismo tuvo que escribirla. Recordemos también el acontecimiento cuando Dios le entrega las tablas a Moisés, escrita por el mismo dedo en la piedra, el mismo dedo de Dios. Pero Moisés, debido a el momento de ira que vio cuando vio el pueblo sumergido en la idolatría, porque el pecado de la idolatría es el que trae condenación, el pecado de idolatría. Y Moisés se airó y reventó las tablas que el mismo Dios había escrito. Luego a Moisés le tocó pagar el precio y luego entonces labrarlas él en tablas de piedra, dando a entender la dureza del corazón del pueblo. La piedra allí significa la dureza del corazón del pueblo. Recordemos que en la palabra hay 4 terrenos y ahí habla uno del pedregoso, del que tiene piedra, donde hay pedregales. Dios no trabaja con piedra, Dios trabaja con carne, con sensibilidad. Y cuando dice que la ley ahora es escrita por el Espíritu de Dios, por el mismo Cristo, escrita en carne, está hablando de que la ley tiene que estar escrita en nuestros corazones sensibles a la voz de Dios. No un corazón duro, sino un corazón sensible, de carne, con debilidades, con errores, pero sensible a la voz de Dios. Más adelante el apóstol Pablo llega al capítulo, cerrando el capítulo, o comenzando pues parte de este capítulo, dice, o adentrándose en el capítulo 4, dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, dando a entender que el vaso de barro tiene debilidades, enfermedades, errores, pero que es barro, y Dios trabaja es con tierra y con barro para poder amoldar, para poder moldear, así como el alfarero
No podemos ser piedra, porque la piedra lleva un proceso mayor de tratamiento. Tenemos que ser tierra, buena tierra, o barro, para que el alfarero, que es Dios, pueda moldearnos a su manera cada vez que nosotros seamos reventados. O sea, pastor, lo que usted está hablando es como tener un corazón dispuesto para que sea Dios quien obre en nosotros. Por supuesto, el corazón de carne tiene que ser el corazón sensible, obediente, dispuesto, y no solamente eso, que no tenga su confianza puesta en Él mismo, sino que sea dependiente de Dios. Cuando dice que tenemos en vaso de barro, está hablando de que dependemos del alfarero, que es nuestro hacedor por excelencia, nuestro arquitecto, nuestro formador. Entonces Él nos hace a su manera. Cuantas veces quiera reventar nuestro vaso, lo hace a la manera de Él. Por eso es que somos barro en sus manos. Y eso es lo que significa depender de Dios, que era una pregunta que tenía, porque muchas veces las personas dicen, ay, pero ¿cómo es eso de que dependes de Dios? O sea, es confiar en Él y en que Él todo lo hace, porque a veces creemos que es con nuestra fuerza. Y cuando nos damos cuenta de que nuestras fuerzas no podemos y que todo se lo tenemos que entregar a Él, bueno, es un proceso. Sí, exacto. Porque a veces no es fácil, y hablo por mí, en mi caso, a mí ha sido como que una batalla, ¿no? Yo no sé si a todo el mundo le pasa, a todo el que se convierte o a todo el que busca a Jesús, al Cristo, es porque sabemos que hay un antes y un después de Él. Y no solamente a nivel de los años, y no solamente en la historia, sino también en las personas. Y muchas veces las personas están pendientes de, pero ¿cómo es eso? Están pendientes de uno y, pero mire, si ella era, en mi caso ella era bruja, que por cierto nunca he sido bruja y lo digo en este momento, porque bruja es aquel que hace cuestiones y pactos y hace magia negra o magia blanca, y yo nunca he hecho nada de eso. Para los que siempre me andan diciendo que soy bruja, yo lo que tengo, y la gloria de Dios son dones, ¿oyeron? Y todo aquel que busca a Cristo, y todo aquel que lee la palabra, y todo aquel tiene dones de Cristo, tiene dones en el Espíritu. Para que sepan que no es ego, no es nada, no soy bruja, y lo tengo que decir en pantalla, pastor, porque muchas veces dicen, ay, que ella es brujita, y yo quiero ya que eso se rompa. Amén. Porque yo soy cristiana, que a veces tengo mis errores como todo el mundo, porque eso es importante que lo sepan. El hecho de que uno crea en Jesús, que uno lo busque día y noche, que uno lea la palabra, no quiere decir que estamos exentos de cometer errores o pecados. Por el contrario, tenemos una batalla constante, porque mientras más conocimiento, mayor es el compromiso y mayor es la exigencia. En el espíritu, porque todo lo que estamos hablando, pastor, es en el espíritu. Y es importante que digamos eso. Porque ya usted lo dijo, depender de Dios. O sea, es confiar que Él todo lo hace y en su tiempo, ¿correcto, pastor? Exactamente. La dependencia absoluta y total tiene que ser de Dios y en el tiempo de Él. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Misericordia es una palabra muy importante. Sí, no es del que se afana, no es del que se emociona, es del que obra de acuerdo a la dirección de Dios y de su Espíritu. No es del que tiene intelecto, no es del que tiene mucha sabiduría, no es del prudente ni del fuerte, sino del que Dios tiene misericordia. Y el Señor lo dijo, bienaventurados los pequeños, porque a ellos se les ha revelado la salvación, los secretos del cielo. Jesucristo dijo, te alabo, Padre, porque escondiste esta sabiduría de los grandes, de los entendidos, de los portentosos, y ahora se la has revelado a estos pequeños. Entonces somos bienaventurados, que significa felices 3 veces, y con gozo y con alegría lo decimos. Somos felices 3 veces porque somos bienaventurados, porque este secreto de la salvación no se le reveló a todo el mundo. El mismo Señor el mismo Dios nos los ha revelado a nosotros, los más pequeños. Y aunque nos digan lo que nos digan, somos los más pequeños, pero con Dios somos grandes, somos poderosos, somos gigantes en el nombre de Jesús. Amén, pastor. ¿Qué quiere decir eso de que se nos quitó el velo? Cuando dice, pero cuando se convierte en el Señor, el velo se quitará. O sea, me imagino que no es que tenemos un velo en el mundo terrenal, ¿no? ¿Cómo es eso de que se nos quita el velo? Bueno, recordemos la manifestación de Dios Todopoderoso, de Jehová Dios con Israel. Él hizo maravillas, les protegió en Egipto de las 7 plagas, de las plagas. Les protegió cruzando el mar.
les protegió del ejército faraónico, les proveyó en el desierto alimentación, los cubrió con la nube, los alumbraba en la noche, tomaron agua de la roca, comieron pan del cielo, comieron codornices. O sea, ¿qué más podía hacer Dios con Israel? ¿Qué más podía hacer? Pero no obstante, ellos se endurecieron. Ese velo de incredulidad aún permanece en ellos. Pero cuando venimos nosotros a Cristo, el velo de la incredulidad es quitado y ahora se nos abre nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, viene la sabiduría, viene la revelación, viene la ciencia, vienen los dones del Espíritu, lo que decía Fabiola, perdón. Yolanda, la reina de los pachangas. Fabiola, vienen todos estos dones especiales de parte de Dios a morar ahora a través de Cristo, porque el velo de la incredulidad ha sido quitado y nosotros por eso reafirmo, somos bienaventurados porque se quitó toda incredulidad en nosotros y ahora el Señor dijo, bienaventurados los que sin ver han creído. Mas los judíos vieron la manifestación gloriosa, pero ellos endurecieron. Salvedad que hizo el apóstol Pablo, pero ellos fueron endurecidos para que nosotros fuésemos recibidos. La palabra dice que Jesucristo vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Vino a lo de él, pero los de él, el pueblo, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a estos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y eso lo puedes obtener tú y lo obtengo yo cuando recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. O sea, que eso es como que se nos cae el velo porque empieza o sea, se nos quita esa ceguera espiritual que traíamos. Exacto. En ese corazón duro y empieza una transformación. Yo lo que sí quiero entonces entender, o lo que quiero decir es que ese proceso de transformación solo depende de Dios, del Padre. Él es el que hace, ¿verdad? O sea, uno dispone, o sea, uno quiere hacerlo, pero realmente el que hace en uno, la obra es Él. Exacto. Entonces por eso usted decía, no sin afán, ¿verdad? O sea, no es que yo quiero ser la primera, que a veces uno entra como esa angustia, eso no es de Dios. No. Porque Dios es paz. La carrera, como dice el dicho, la carrera trae cansancio. En cambio la paciencia en Dios, claro, paciencia no quiere decir que te achantes, perdónenme la expresión, es muy folclórica aquí en Venezuela, pero no que te quedes en el sitio, no. Paciencia es que corras con sabiduría, corred la carrera con paciencia, con sabiduría, con entendimiento y con conocimiento, porque la fe nuestra no es ciega, hago esa salvedad. Nuestra fe es razonable, nuestra fe es fundamentada en verdades, en fundamentos verdaderos. Hay verdad circunstancial y hay verdad circunstancial y hay verdad fundamental. La verdad circunstancial es aquella que las religiones pregonan, pero la verdad fundamental es aquella que tiene sus asideros, su fundamento en la palabra de Dios. La verdad fundamental es aquella que dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y la verdad circunstancial es aquella que dice, cree en un auxiliar para que te oiga Dios aparte de Cristo. Esa es una verdad a media. Esa no es verdad. Esa es una verdad circunstancial. Y la verdad verdadera, valga la redundancia, es que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Así es, sí, de verdad que sí, te cambia la vida, es así. Cuando hablamos de ser ministros del nuevo pacto, se refiere a todo eso, pastor, a todo lo que hemos estado hablando. Porque, o sea, si yo digo, yo soy ministra del nuevo pacto, ¿qué querría yo decir con eso? ¿Cómo se podría interpretar? Sí, cuando dice la palabra que somos ministros de un nuevo pacto, el apóstol Pablo dice en Corintios que nosotros somos ministros de reconciliación. El nuevo pacto se basa en el amor de Dios, en el amor de Cristo, ministros de reconciliación. Nosotros no estamos ahora para condenar o para juzgar. Quien juzga es Dios. Nosotros lo que tenemos que predicar es a Cristo perdonador, el Cristo de amor, el Cristo de misericordia. Ya después hablaríamos de esos temas como el infierno, del juicio final y esas cosas. Pero ahora lo importante es presentar a Cristo como Salvador. Somos ministros de un nuevo pacto porque el pacto ahora es basado en el amor de Cristo, en la misericordia, en la esperanza, en la oportunidad que da Cristo para los que van a ser salvos. La Biblia dice que somos predestinados, pero la predestinación, que es un tema muy puntual,
está basado en la libre voluntad del hombre, la libre decisión que tú y yo tenemos. Somos libres de escoger lo que querramos, no estamos obligados, sino que si se nos presenta un camino de amor y nos parece, lo agarramos. Dios incluso perdona la libre decisión, respeta la libre decisión que tú y yo tengamos. Ya voy entendiendo, y qué importante es saber todo eso. Lo que es no tener conocimiento, por eso es que dice la palabra que mi pueblo padecerá por falta de conocimiento. Y por eso es que muchas veces dicen, ay, pero esos cristianos tienen algo, y vuelvo y repito, dicen, parecen brujos. Y no es eso, es que cuando tienes el Espíritu del Señor tienes gozo, tienes paz, tienes dones que a veces ni siquiera lo sabes, porque hay muchos cristianos que yo creo que no saben cuáles son sus dones, y tienes la vocación de dar amor, amor incondicional, que es lo más importante, porque Jesús, su primer mandamiento, por decirlo así, dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Siempre lo digo en mis programas, y muchas veces no nos amamos a nosotros, menos vamos a poder amar a otros. Entonces hay que amarnos porque somos creación del Padre, y amar a nuestro prójimo. Y amar es una palabra muy grande. Sí. Una palabra muy grande, pastor. Sí. Muchas veces no entendemos que el amar hay que tener paciencia. Exacto. Y llenarnos de paz. Pastor, yo quería comentar algo. Nosotros recientemente tuvimos una pérdida, 2 pérdidas realmente. Pero voy a hablar un poco del apóstol de la iglesia, nuestro pastor Eleazar Varela. Yo me bauticé con él y por eso es que quiero hablar de eso. Porque muchas personas que me conocen me decían, oye, murió el pastor, pero sigue la iglesia moviéndose, ¿cómo es eso? Y ustedes no sintieron su muerte física, ¿cómo es eso de que están de pie? O sea, porque de verdad me preguntaron bastante, sí. Y mucha gente llamaba, y eso que yo en ese momento no me estaba congregando en la iglesia como tal, porque yo estaba afuera. Entonces, mucha gente me decía, para que usted vea que eso que sucedió, pues trajo mucha cola, ¿no? Para el bien y para la gloria de Dios. Sí. Y yo quisiera que habláramos un poco de lo que es la muerte física realmente para el cristiano, porque Jesús resucitó y nosotros creemos en eso, en la resurrección. No quiere decir que el pastor va a resucitar ahorita en este momento, y ahí es donde quiero ceder la palabra, pastor, de cómo es posible que estemos de pie o que la iglesia siga y para adelante y con campaña, que más adelante hablará de eso, de las 7 semanas de milagros, que ya vamos por la tercera este domingo que viene. Entonces quiero que hable de todo eso, de cómo es posible que con todo ese amor que le teníamos al pastor Eleazar, que era el pilar, y la iglesia sigue manteniéndose. Y bueno, aquí tienen al pastor Ronaldo Jiménez, que bueno, lo conozco hace muchos años también y me ayudó bastante también. De verdad que he entrevistado a 3 pastores últimamente que son personas para mí que han marcado un antes y un después de Fabiola. Sí, gracias. Bueno, la muerte para nosotros los cristianos es un vehículo. Nosotros no tomamos como pérdida, lo tomamos como ganancia. Parece algo contradictorio, pero es ganancia. Porque el apóstol Pablo llega a decir que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque es ganancia, porque ya nuestro apóstol Eleazar está ganado para Dios. Ya ahí no hay pérdida. Ahí está ganado. Tanto Nicole como el pastor, lo que nos consuela y nos fortalece, nos duele como humanos, sí, por supuesto. Le hemos llorado, nos hace falta, pero ya sabemos nosotros que está ganado para Dios. Ahora sí, ahí nadie lo puede quitar, nadie le puede tumbar la salvación, nadie le puede robar la salvación. Por mucho que el enemigo quiera, ya no puede, puesto que él pasó a otro plano, a otro nivel de ganancia, porque se fue con Cristo Jesús, y esta es la esperanza de nosotros los cristianos. Ahora, el apóstol Pablo llega a decir que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Hemos sido engañados y somos los más dignos de lástima y de conmiseración, porque si predicamos de un Cristo que no resucitó y que no hay esperanza para el cristiano, ¿de qué nos sirve ser cristiano? Exactamente. De nada, ¿verdad? De nada. Entonces, como de verdad nuestro Cristo resucitó, que es una verdad absoluta, no circunstancial, sino absoluta o fundamental, entonces como cristiano yo creo que el pastor Eleazar resucitará en el día de la resurrección, y nos gozaremos allá en el cielo junto con él. Le volveremos a ver. Esa es la verdad fundamental del cristiano. Y si esto no fuese así, estamos locos.
Si esto no fuese así, estamos perdiendo el tiempo. Pero como esto es así, nosotros aprovechamos el tiempo en vivir una vida de moral, de ética, de conducta, de buen comportamiento y de buen testimonio para predicar a Cristo, porque un día seremos arrebatados. Entonces la muerte para nosotros es transformación. La muerte es cambio de un estado a otro, de un estado de sufrimiento, de padecimiento, a un estado de felicidad y de reposo en el Señor Jesús. Por eso nos gozamos. ¿Por qué continuamos? Porque el Señor Jesús nos fortalece. ¿Por qué no nos deprimimos? Porque, bueno, un detalle, si paramos nos deprimimos, pero como somos cristianos militantes en Cristo Jesús y somos soldados, ninguno que es llamado soldado se enreda en los negocios de esta vida o en las pasiones de esta vida o en las tristezas de esta vida o en la depresión de esta vida, sino que batallamos, militamos y seguimos adelante como soldados de Cristo Jesús. Como buen soldado no nos podemos detener, porque el apóstol como buen soldado siempre estaba activo. Entonces ese fue el ejemplo que nos dejó un legado de trabajo, de empuje, de motivación, de siempre ir una milla más, de ir a lo extraordinario, de arrebatar lo sobrenatural. Por eso somos más que vencedores en el nombre del Señor y por eso estamos animados. Así es, amén. A mí me da risa porque muchas personas piensan que es idolatría hacia el pastor Eleazar y saben que no es así, es honrar, que es muy diferente. Sí. Porque si ponen, ay, pero eso no es idolatría son otras cosas y hay que buscar en la palabra para saber diferenciar lo que es idolatría y cuando estás honrando. Porque entonces cuando uno honra padre y madre terrenal, entonces hay idolatría ahí, depende, no hay idolatría es cuando pones a alguien por encima de Dios y nunca es así. Primeramente está nuestro Señor Jesucristo evidentemente, y ahí es donde después vienen los demás, pero es honrar, no es idolatría, son cosas diferentes. Sí. Tengo que hacer todo este tipo de acotaciones y declaraciones porque los cristianos estamos a la vista de todo el mundo. Exacto. Y más cuando lo declaramos como estoy haciendo yo últimamente a través de las redes y manteniéndome firme porque la gloria es de nuestro Señor. Amén. Y la gloria es de Dios, y así es. Pastor Donaldo, como siempre el tiempo pasa rapidísimo cuando uno está hablando cosas interesantes y sobre todo del reino de Dios, pero quiero que quede bien asentado que ser ministros del nuevo pacto tiene que ver mucho con nuestro corazón. Estamos sellados en nuestro corazón, ¿verdad? Así exacto, dice. Sí, dice la palabra que el Espíritu Santo nos selló desde el momento en que creímos. Dice que recibimos las arras, que es la primicia. Es como los sellos de garantía de los productos buenos. Okay. Tú cuando buscas un producto, tú buscas el sello, ¿verdad? Sí. No vamos a mencionar para no hacerle para saber. Pero sí, los productos buenos, tú buscas el sello de garantía, una camisa, un pantalón, un zapato. El sello de garantía que te hable de que el producto es original. Bueno, nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestros corazones que dice a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, dice Pablo, también herederos. Y si herederos, coherederos con Cristo Jesús. O sea que nosotros heredamos la misma naturaleza de Cristo Jesús resucitado, la vamos a heredar nosotros. Porque Pablo dijo, porque Jesús había recalcado, no os dejaré solo, sino que enviaré otro Consolador. Y voy pues a preparar morada, para que donde yo esté, está hablando en tiempo presente, vosotros también estéis. Y no estaba hablando de casas de oro, ni mar de cristal, yo no quiero una casa de oro en el cielo, y mucho menos en Venezuela porque me la quitan. Yo lo que quiero es una casa eterna hecha de manos no humanas, sino celestiales. Y Cristo está hablando de la nueva naturaleza, del nuevo cuerpo, del nuevo hombre nacido del Espíritu, como le dijo Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Dónde comienza el proceso? Comienza aquí en la tierra, obedeciendo la palabra para que se geste el nuevo hombre en tu vida. Si quieres ser nueva criatura o vivir nuevas experiencias, te reto a que aceptes a Jesucristo, a que te dejes guiar por su Espíritu, seas ministrado por el Espíritu, seas sellado y marcado por el Espíritu, para que seas ministro de un nuevo pacto.
Muy importante. Ya saben, aquí hay un reto, ¿no? Aceptar a Jesús en nuestro corazón y seguirlo. Hay una oración de fe que siempre se hace en las iglesias y bueno, ya veremos si el pastor lo quiere hacer más adelante al finalizar el programa. Pastor, eso quiere decir, por eso es que dice que todo es hecho nuevo. Es a eso a lo que se refiere. Nuevas criaturas. Que somos nuevas criaturas. Sí, sí, que somos nuevas criaturas. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, ¿qué quiere decir esto? La nueva criatura tiene que tener una formación nueva, un crecimiento nuevo, todo nuevo. Un nuevo niño, cuando nace un niño en el hogar, nace con expectativas. Los padres dicen, bueno, este va a crecer. A veces los niños nos superan en inteligencia, en sabiduría, en belleza. Mis hijos mejoraron mi raza porque son más hermosos que yo. Bueno, yo no soy tan hermoso, pero más o menos. Mi esposa dice que sí. Pero bueno, ese es un chiste. Pero nos superan en tamaño, en estatura, en conocimiento y en sabiduría. Y el objetivo del ser humano es que uno mengue para que nuestros hijos crezcan mejores que nosotros. Entonces somos llamados a avanzar como nueva criatura. Las cosas viejas tienen que pasar. La nueva criatura nunca vuelve a las cosas viejas, sino que va buscando cosas nuevas, nuevo crecimiento, nueva fuerza, nuevas expectativas, nuevo futuro. Por eso es que somos nuevas criaturas, porque vamos creciendo en el nuevo conocimiento adquirido. No es el viejo. La ley quedó a un lado. Las cosas viejas, el pecado, lo malo quedó a un lado. Ahora nos abrimos paso ante todas esas circunstancias y decidimos agradar a Dios para ser un nuevo hombre. El verdadero hombre no lo hace una ideología política. El verdadero hombre y nuevo hombre lo hace la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios produce vida y vida en abundancia. Es renovarnos día a día, ¿verdad? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 1, 2 y 3 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, acotando esa expresión que dijiste, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es un sacrificio vivo, abstenerse de lo malo, de lo viejo y abrirse paso para agarrar lo nuevo. Dice, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo? Conociendo la revelación, investigando, escudriñando para ver si estoy en la verdad. Y conoceréis la verdad. Y la verdad nos hará libre. Y la verdad nos hará libre. Entonces, el evangelio no es ocultismo, ¿cierto? Eso es lo que quería aclarar. Sí. Porque yo he compartido con muchas personas diferentes creencias, siempre lo digo porque tengo grandes amistades, monjes budistas. Yo no juzgo ni critico ninguna creencia, ni filosofía de vida, ni religión, porque de eso no se trata de dar un mensaje de amor como hacía Jesús, y el que se ha tocado, pues Dios es el que hace la obra. Y yo comparto porque me gusta aprender, ¿no? Todo lo que venga, que tenga relación, porque hay muchas cosas que tienen relación con nosotros, pero yo digo, todo está en la Biblia, y muchas cosas que uno lee, digo, pero ya va, yo vi esto en la Biblia, es en serio, con otras palabras, pero todo está acá. Cuando te hablan de transformación, de renovación, simplemente todo habla de que limpies tu corazón, un corazón dispuesto, todo está acá. Amén. Y todo es un mundo espiritual. Sí existe un mundo espiritual, como hablábamos anteriormente con el pastor Carlos Marval, de un mundo espiritual, y eso es importante que lo sepan, pero en ese mundo espiritual, y hago la acotación porque estamos hablando de eso, existe el bien y el mal, punto, lo bueno y lo malo, y a veces estamos en la mitad, ¿no? Entonces es eso, a medida que vas conociendo, ya no es que te esfuerzas, ya el espíritu es el que va haciendo y te va guiando y te va dirigiendo. Porque muchos que dicen, cuando somos nuevos, y conozco personas que son nuevas, entonces, yo siento que el espíritu me habla, sí te habla, y la gente piensa que no, que estás loco. Y bueno, Pastor Donaldo, sin más que decir, el tiempo ya se nos está acabando. Gracias por dedicarnos este espacio. El Pastor Donaldo está en Mires, sede mundial en Santa Sofía, el Centro Comercial Santa Sofía. Pastor, por favor, para que se despida, nos diga sus redes, nos diga cuáles son los servicios los domingos, las actividades que hay en la iglesia. Invitar a estas personas a que se vengan, a que conozcan un poco más de la palabra, se acerquen a Jesús de otra manera, para que reciban a Jesús en su corazón con la oración que el pastor va a hacer. Amén. Bueno, están cordialmente invitados a nuestra sede mundial ubicada en Caracas, El Cafetal, justo al frente de la clínica Santa Sofía, a una cuadra del Boulevard, urbanización Santa Sofía.
Nuestros servicios son 5 servicios los domingos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Solo duran hora y media de tiempo cada servicio. También tenemos servicio los días jueves, nuestro matutino, tenemos nuestro discipulado y nuestra escuela entre las 6 de la mañana a 12 de la mañana, 3 actividades los días jueves. El día martes tenemos nuestro servicio de unción y milagros y de oración, que es a las 3 de la tarde, y a partir de las 5 nuestro discipulado general. Estás cordialmente invitado para estas actividades dentro de la iglesia. Anteriormente teníamos 8 actividades los domingos, pero por reducción de la pandemia solo tenemos 5, pero estás cordialmente invitado. Y bueno, te esperamos a través de las redes sociales, nuestro canal en YouTube, miresonline.com, y Mires On TV, en vivo, transmisión en vivo de todas nuestras actividades, nuestros servicios. Sí. Y bueno, también invitarlos a las 7 semanas, el Pacto de los Milagros, que estamos en eso, campaña de milagros. Previo a la palabra profética. Eso, que es el 19 de diciembre. Sí. Así que no se lo pueden perder. Sí. Y bueno, sin más que decir, muchísimas gracias por haber estado en este programa, además que nos ministró bastante, de verdad. Y bueno, toda la gloria sea para nuestro Señor, y de verdad que estoy sumamente contenta. Así que bueno, ya saben, tengan un corazón dispuesto, busquen a Jesús, lean un poco la palabra, vengan a Mires, que de verdad que sé que va a haber transformación y cambio. Sin más que decir, les envío un abrazo de corazón a corazón. Habla para ustedes Fabiola Estrada de mi canal, tu canal, Fabiola Estrada TV, y de verdad que en esta oportunidad voy a dejar que sea el pastor quien se despida. Qué bueno. Bueno, nos despedimos así de esta manera. Reciban un saludo también de la pastora Norma, nuestra madre espiritual o apóstol encargada ahorita. Yo soy el pastor encargado de la sede principal Mires Caracas, y ella es la que va a llevar lo que es la palabra profética el 19, no te lo pierdas. Bueno, como te dije antes, si quieres tener una nueva vida, es Cristo Jesús el camino, la verdad y la vida. Puedes hacer una oración conmigo, repitiendo esta oración: Señor Jesús, te doy gracias, por ser mi Salvador. Te recibo en mi corazón. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y que no se borre jamás. Gracias, Señor. Amén y amén. Señor, gracias por la audiencia, gracias por esta transmisión, gracias por los que van a ver esto en vivo y en diferido. Bendíceles de una forma especial, bendice este canal, y que desde esta plataforma puedan impulsarse el Evangelio cada día, cada instante, con sabiduría y revelación. Gracias por Fabiola, bendícela, Señor, de una forma maravillosa, y que todo lo que ella toque prospere y pueda no solamente tener un canal, sino muchos canales, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias por nuestro camarógrafo aquí detrás de cámara, que es nuestro servidor especial, un técnico especial que tenemos aquí, seleccionado, es importado, a nadie le importa de dónde viene. Dios les bendiga. Amén. Amén. Gracias, ya saben, nos vemos pronto el domingo aquí en Mires, sede mundial.